si Dios no hace la obra, si Dios no se mueve, no pasa nada, ¿no? Y por eso quisiera en esta mañana pues llegar a todos aquellos que tal vez se han quedado atascados en sus vidas por alguna circunstancia, por alguna decisión que debían de tomar. Yo sé que hay muchas personas que se sienten así en este tiempo, atascados, influenciados por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Ayer lo dije, salimos de una pandemia y entramos en una guerra, ¿no? Me parece mentira que en Europa, en el siglo XXI, en el año 2022, volvamos a ver refugiados que huyen de un país por una guerra donde el único interés es el económico, donde el único interés es el armamento, ¿verdad? Donde el único interés es pues la prepotencia humana. Y es lamentable, ¿no? que tengamos que ver cómo volver al pasado, volver a ver cómo miles de seres humanos huyen de una guerra sin sentido, ¿no? Y como decía ayer, parece que el orden está invertido porque normalmente las pestes vienen después de la guerra. Después de toda guerra lo que viene es hambruna y viene la peste, pero parece ser que ha sido al revés. Primero ha venido la peste, la pandemia, termina la pandemia, porque en Europa ya todo se estaba reactivando, el turismo, la economía, los países abriendo fronteras, vuelos internacionales, turismo, todo, y de repente ¡pum!, estalla la guerra, ¿no? Me parece como que todo está manejado, no sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? Hay detrás unos intereses creados para seguir desestabilizando el mundo entero, porque el mundo me parece muy grande, pero es algo, hay un grupo de personas muy influyentes, geopolíticos y personas de gran influencia que son los que toman las decisiones sobre, ahora vamos a enviar una peste, ahora vamos a enviar una pandemia, ahora vamos a enviar una guerra. Y esas decisiones las toman, no te pienses que las cosas vienen porque sí, ¿no? O sea, no puede ser tan casual que justo en marzo 2020 comienza la pandemia, marzo 2022 termina la pandemia en Europa, marzo 2022 comienza una guerra. Me parece como que estos ciclos, ¿verdad? Son en una forma, por llamarlo, maquiavélica, porque hay una influencia del nuevo orden mundial y de los Illuminati y todo este tipo de personajes que dominan el mundo, dominan las economías y dominan a la población como ellos quieren, cuando ellos quieren y de la forma que ellos quieren. Dios lo permite porque Dios quiere quebrantar la humanidad. Y la humanidad no va a ser quebrantada si no vienen este tipo de acontecimientos, donde las economías son destrozadas, donde las crisis se desatan, ¿verdad? Entonces el hombre desesperado pues busca a Dios y dice, pero ¿qué está pasando?, ¿no? Y ni aun así muchos buscan a Dios, ¿no? Entonces, hermanos, quiero decirte en esta mañana que el Señor pues quiere desatascarnos, quiere ensanchar el sitio de nuestra tienda, de nuestro corazón, de nuestra alma. Amén. Muchas personas caen en el engaño del maligno, el cual les hace caer en menospreciarse a sí mismos y hacerse víctimas, ¿no? El espíritu de la víctima, ¿no? Hay muchas personas que se hacen las víctimas, ¿no? Y eso no es de Dios.
para nada. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito tomar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Dice que esperaban. Este texto describe uno de los milagros más conocidos de Jesús: la sanidad de un hombre paralítico, un hombre que llevaba 38 años, nada más y nada menos, postrado en un estanque llamado Betesda. Yo tuve la oportunidad de viajar a Israel, a Jerusalén, hace como 4 años, y visité, entre otras cosas, pues ese lugar, ¿no? El estanque de Betesda, donde permanecen allí las ruinas de ese estanque. Y ese estanque era un estanque que estaba muy cerca de una de las puertas que rodean la ciudad de Jerusalén. Como ustedes saben, la ciudad de Jerusalén tiene 12 puertas que la rodean, y una de las puertas se llama la Puerta de las Ovejas, porque ese estanque era utilizado para que los peregrinos trajesen sus animales, los beduinos, los nómadas, trajesen sus animales y los llevasen allí a ese estanque para abrevar los rebaños de ovejas o de cabras o de los animales que normalmente pastoreaban, ¿no? Antes, o los corderos o lo que fuese, antes de llevarles al templo donde eran sacrificados, donde se hacían los sacrificios de los animales para expiación por los pecados del pueblo, ¿no? Por lo tanto, podemos saber pues que Betesda, o ese estanque, no era un lugar atractivo. De hecho, si vas ahora y lo ves, pues son unos estanques de piedra grandes, las ruinas, y no hay mucho más que ver allí, únicamente el saber que ese fue el lugar donde yacían esa gran multitud de enfermos en tiempos de Jesús, y que Jesús en aquella ocasión hizo el milagro, ¿no? Pero no podemos ver pues que Betesda no era un lugar atractivo, un lugar bonito, con agua azul cristalina, ¿no? Sino que era un lugar donde seguramente las aguas eran aguas sucias, aguas pues donde los animales habían ido ahí a abrevar, y habría excrementos de animales, habría pues un ruido de balidos, de ovejas, de corderos, de cabras, ¿no? Era un lugar de mucho movimiento, pero muchos enfermos, como dice la Escritura, cojos, ciegos, paralíticos, sordos, habían sido atraídos hacia ese estanque pues por un motivo, porque un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo al estanque para mover y agitar las aguas, y el que primero de los enfermos descendía al estanque, después del movimiento de las aguas, pues quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
no ocurría todos los días, ocurría de tiempo en tiempo, no sé cuánto tiempo, que el ángel del Señor descendía, las aguas se movían y el primero que iba y alcanzaba las aguas, porque estaban todos esperando el movimiento de las aguas, dice la Escritura. Y podríamos decir pues que los judíos habían convertido ese lugar como en una especie de santuario donde de tiempo en tiempo pues ocurrían milagros, ¿no? Por lo cual cientos de enfermos, una multitud, dice la palabra, pasaban horas, pasaban días, pasaban meses e incluso pasaban años esperando una oportunidad, de tal manera que habían construido 5 pórticos para albergar a toda aquella multitud. Esa multitud representa en la actualidad a aquellos que con ese espíritu de víctimas, de hacerse las víctimas, no sé si alguien se ha hecho la víctima alguna vez, yo creo que todos nos hemos sido de víctimas por la vida, ¿no? Alguien que va de víctima, se hace la víctima para tratar de obtener algún beneficio, ¿no? Voy de víctima, voy de pobrecito, voy de pobre de mí, ayúdame, no sé qué, el espíritu de víctima, ¿no? Que los seres humanos estamos acostumbrados a, porque somos manipuladores. ¿Quién no es manipulador y puede hacerse la víctima? Pues en algún momento seguro que alguno de ustedes o casi todos se han movido en ese espíritu, ¿no? De víctimas, de hacerse las víctimas, ¿no? Pobrecito de mí, todo me pasa a mí, y cosas así, ¿no? Entonces, esperando el movimiento de las aguas o esperando pues que tal vez un golpe de suerte, por decirlo de alguna manera, cambiara sus vidas, ¿no? Pero hermanos, el estancamiento es como una enfermedad espiritual. Todo estanque es un lugar donde las aguas no se mueven. Un estanque es un lugar donde las aguas están quietas, donde no pasa nada, ¿no? Y yo a veces veo personas que son como estanques, que en sus vidas no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Veo ministerios, veo obras, veo lugares donde son estanques, no pasa nada. Y si no pasa nada, pues quiere decir que hay un problema, que el que está ahí, o la persona, o el que está ahí, va de víctima. Es una persona muy vulnerable, que no tiene la gracia de Dios, que no se ha movido en el mover de Dios, que no ha ensanchado su corazón, que no ha provocado que las aguas se muevan a su alrededor. Vive conformado con la situación. Muchas personas viven conformadas con sus vidas, viven conformados como son, viven conformados con los malos hábitos que tienen, viven conformados con los problemas que tienen, porque ya los problemas ya son parte de sus vidas, sus malos hábitos ya son parte de sus vidas, sus malas actitudes ya son parte de sus vidas, y viven totalmente acostumbrados ya con eso, y es como si no... y no se dan cuenta, ¿no? O sea, se creen que es ya parte de ellos, ¿no? Y aquí nos habla concretamente de un hombre paralítico que llevaba 38 años esperando una oportunidad. No 1, ni 2, ni 3, ni 4 años. Llevaba nada más y nada menos que 38 años esperando la oportunidad de que las aguas se movieran para que alguien le ayudara a descender al estanque para quedar sano de su enfermedad. Aquel hombre, yo creo que era como un referente en el estanque, porque 38 años allí parado era como una institución
Ya era alguien institucionalizado en el estanque, o sea, todos le conocían. Ahí está el paralítico, 38 años, o sea, estaba allí puesto, o sea, era una institución en el estanque. Y aquel hombre pues era un referente, seguramente, y todos los que llegaban allí, ¿qué hacían? Pues le buscaban ¿a quién? Le buscaban a él, porque sabían que llevaba allí tantos años. Decían, este tiene que saber algo, ¿no? Porque a veces cuando alguien está en un lugar en muchos años, pues la gente dice, este es un veterano, este tiene que saber algo, ¿no? No, a veces pasa en remar, ¿no? Que hay muchos que llevan muchos años y los que llegan, miren, este lleva 25 años en remar, este tiene que ser, es como una institución ya, pero ser una institución porque llevas 25 años, hermano, yo llevo 34 años, pero yo no soy una institución, yo no quiero que me vean por el tiempo que llevo. En el Señor, en la iglesia, en el ministerio, donde sea, porque hay personas que se creen que por el tiempo que llevan, eso les da, no mayor, pero son instituciones. El tiempo hace que las instituciones perduren en un lugar, en un país, en una nación, o como un presidente que se pone en la poltrona política, va a la reelección, cambia la asamblea constituyente para quedarse ya de largo, como han hecho algunos políticos, presidentes de algunos países, y han llevado los países al más profundo desastre, como sabemos, sin mirar algunos países que todos sabemos, porque se han quedado como una institución. Y cuando alguien se queda en un lugar como una institución, no pasa nada, hermanos, no pasa nada. Cuando en tu vida te quedas en la iglesia como una institución, como un estanque, no pasa nada, absolutamente nada. Y aquellos hombres, pues cuando llegaban, pues veían al paralítico y hablaban con él y le preguntaban, ¿qué es lo que pasa por aquí? Y el paralítico le decía, mira, aquí lo que pasa es que de vez en cuando baja un ángel del cielo, mueve las aguas y el primero que desciende al estanque, pues es sanado de su enfermedad. Y todos decían, wow, esto es lo que yo buscaba, me voy a quedar aquí a esperar. Entonces cada vez se iban aglutinando mayor número de personas. Por eso dice la palabra que había una gran multitud de cojos, enfermos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Ahora bien, me llama la atención el nombre del estanque, Betesda, cuya traducción del arameo quiere decir casa de gracia o casa de misericordia. Hay multitud de creyentes y de personas que permanecen así en sus vidas, como un estanque, esperando que algo suceda, que las aguas sean removidas y que sus vidas de repente cambien milagrosamente, que algo suceda en su alrededor que les dé, algo suceda que les agregue, y que sean agraciados en cierta manera, esperando y esperando sin hacer absolutamente nada para que las cosas sucedan, hermano. Y no podemos ser de los que esperamos que las cosas sucedan, tenemos que ser de los que hacemos que las cosas sucedan a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú solamente esperas que otros hagan las cosas para que tú te beneficies, eso no sirve de nada. Hemos sido llamados para hacer que cosas sucedan por medio nuestro, no que las cosas sucedan porque sí o porque otros las hacen. Dios está en movimiento, Dios no es estático, Dios se mueve constantemente en aquellos que tienen hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su presencia, en aquellos que tienen hambre y sed y que tienen celo por la presencia de Dios. Y claro que hay una espera que sí es de Dios. Hay esperas que no son de Dios, como esta que hemos leído, pero hay una espera que sí es de Dios. Es esperar en Dios mientras esperamos y estamos provocando que las cosas sucedan. Y por eso te dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Espera, que yo voy a hacer, espera, confía,
que yo voy a hacer, pero yo voy a hacer si tú haces. Porque estamos provocando y estamos moviendo el brazo de Dios para que se mueva y para que se incline en nuestro favor. No estamos solamente mirando a las nubes, a ver qué pasa, a ver si desciende un poco de lluvia, a ver si viene un poco de bendición, a ver si cae algo del cielo. No, hermanos. Dice Eclesiastés 11, capítulo 4 y versículo 6, dice: el que al viento observa no sembrará. El que mira a las nubes, ¿qué dice? No segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Quién hace todas las cosas? Dios, la obra de Dios. Dice que ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana, ¿qué dice? Siembra tu semilla. Y a la tarde, ¿qué tienes que hacer? Dice, no dejes reposar tu brazo. O sea, sigue todavía provocando cosas, haciendo cosas para que cosas sucedan. Por la mañana siembra tu semilla. Por la tarde no dejes reposar tu brazo, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Amén, hermanos. Entonces, nuestra fe no se puede convertir en una fe intelectual llena de superstición, porque seamos honestos, los hispanos normalmente somos bien supersticiosos. Incluso dentro de la iglesia hay muchos que son así, que son supersticiosos. Y estamos muy acostumbrados dentro del sistema religioso que se ha creado y que en la iglesia se ha venido moviendo durante muchos años a buscar ayuda en los siervos de Dios, pidiendo oración por diferentes problemas en el matrimonio, problemas personales de carácter, problemas de personalidad, problemas del tipo que sea, esperando que algo milagroso ocurra, y muchas veces no sucede nada porque esas personas no están obedeciendo al Señor, que dice o que te dice: confronta ese problema tomando decisiones en tu vida. Amén. Tomando decisiones, porque los problemas no se solucionan así de la noche a la mañana. Para solucionar un problema, hermanos, tenemos que tomar decisiones en el Señor. Amén. Tenemos que consultar a Dios, tenemos que preguntar a Dios, tenemos que esperar que Dios nos hable, como decíamos ayer. Tenemos que pedir el consejo de Dios para todo en nuestra vida. Confronta tu problema tomando decisiones. No vayas ahí a que alguien te lo solucione, a que alguien diga: no, pastor, ore por mí a ver si mi vida cambia, a ver si mi matrimonio se soluciona, a ver si... No, hermano, tú tienes que tomar decisiones para que los problemas que sigues acarreando en tu vida sean restaurados, sean sanados, seas liberado, si hablamos de liberación. O como aquellos que dicen: estoy ayunando porque le he pedido a Dios un deseo y no voy a parar hasta que Dios me lo conceda. Pero entiéndanme que no es esa la forma. No puedes decir: estoy ayunando, estoy orando para que Dios me conceda este deseo. No podemos condicionar a Dios de ninguna manera, como si fuera un negocio, como si fuera un negociado. No, Señor, oro y ayuno para que tú me concedas esto. No, esa no es la voluntad de Dios, sino más bien es doblegar tu carne y hacerte más sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, porque si no estamos practicando supersticiones religiosas, que es vana totalmente y además ofende a Dios terriblemente, ¿no? No podemos vivir, hermanos, un cristianismo sin responsabilidad. Amén. Sin responsabilidad. Todo lo que hacemos tiene que ser con responsabilidad. Y vivir la vida cristiana hay que vivirla
con responsabilidad. Pablo decía, os ruego que os comportéis como es digno de este Evangelio. Amén. Eso es vivir el Evangelio con responsabilidad, pero muchos no viven el Evangelio con responsabilidad. Piensan que el Evangelio es una religión más, piensan que Dios es un Dios donde pueden acercarse a Él con superstición, pero eso no es responsabilidad, hermanos. Tenemos que vivir un cristianismo real en nuestras vidas, tenemos que vivir un cristianismo con responsabilidad, siendo responsables del Evangelio que nos ha sido dado, que nos ha sido concedido. Amén, hermanos. Y queremos que Dios nos dé resultados, pero Jesús antes quiere que seamos conscientes de nuestra responsabilidad. Le pides al Señor que mejore tu salud y el Señor te dice, pues comienza por cuidar tu alimentación. Claro. No le digas, no, Señor, cuida mi salud. Y luego llega en la noche y te metes un no sé qué, no sé cuánto, y venga salsas y mostazas y mayonesas y ketchup y fritos y no sé qué, no sé cuántos, y luego el estómago te sale por aquí y Señor, mejora mi salud. No, el Señor te dice, cuida tu salud. Por favor. Claro. Y así para todo. Estoy poniendo un ejemplo muy práctico y sencillo para que todos entendamos. Y entonces, pues no pasa nada. Aleluya. Y por eso decía que hay personas estancadas en el mismo hábito, en el mismo problema, en el mismo asunto, en la misma religión, en la misma superstición, esperando que algo ocurra. Y hermanos, vivir la vida en Cristo medianamente es peor que estar muerto. Porque el Señor, ¿qué dijo? O frío o caliente. A los tibios los vomitaré de mi boca. Muertos. ¿Sabes que fuiste creado? Sabemos, debemos de saber que fuimos creados para volar como las águilas y no para vivir arrastrándonos como hace la serpiente por el polvo de la tierra. Amén. Viendo cómo todas las oportunidades de Dios pasan o las alcanzan otros y tú solo las ves así pasar, pero no las agarras. Ves pasar las oportunidades, ves pasar las bendiciones y no las tomas para ti. Ves pasar las promesas de Dios y no las alcanzas, no las tocas para ti, no las haces tuyas, no te apropias de ellas, porque no tienes la capacidad ni la resistencia de decir, sí, voy a hacer este sacrificio. Porque claro, dejar de cenar ese tipo de cosas o de comer ese tipo de cosas es hacer un gran sacrificio, porque a quien no le gusta todo ese mejunje. Claro, a mí también me gusta la fritanga y el mejunje, pero si quiero cuidar mi salud y si quiero cuidar mi salud espiritual, pues es lo mismo. No tengo que alimentarme de mejunjes, de una fe fingida, de una fe mezclada, el oro con la escoria, la plata con la escoria, el vino con el agua y todo este tipo de cosas. Porque si no, no voy a alcanzar absolutamente nada en mi vida. Aleluya. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir esta mañana, que no vivamos toda la vida esperando, porque el que espera, desespera. El que espera, desespera. Dice, la esperanza que se demora, dice un proverbio, es tormento para el corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Amén. Árbol de vida es el deseo cumplido. Es hermoso cuando el Señor cumple lo que promete. Cuando experimentas las promesas de Dios en tu vida y ves que se cumplen, dice que es un árbol de vida. Es un árbol
de frutos, es un árbol que lleva frutos a un lado y a otro, como dice la Escritura. Jesús siempre que hacía un milagro buscaba que el que recibía el milagro de alguna manera interactuara con él, de tal manera que él compromete su poder con aquellos que dan pasos de fe, pasos de obediencia, pasos de compromiso, pasos. Y por eso quiero darte 3 pasos en esta mañana para que te atrevas a darlos o a tomarlos con fe en tu vida. Número 1, hay que decidir verdaderamente salir del estanque, hermanos. Tú tienes que decir, sí, quiero salir del estanque. Jesús le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Podríamos pensar que Jesús estaba haciéndole una pregunta como en cierta manera ofensiva para alguien que llevaba 38 años. Llevo aquí 38 años y ahora vienes a preguntarme a ver si quiero ser sano, por favor, pero no me ves que estoy ya hecho pedazos, que llevo aquí 38 años, encima vienes vacilándome, ¿no? O sea, pero si llevo 38 años, Señor, y ahora vienes a preguntarme a ver si quiero ser sano, por favor. Pero es que Jesús era así, Jesús, él quiere provocar una interactuación contigo y conmigo. Él te podía sanar así, pum, de la noche a la mañana. Jesús, hemos escuchado en estos días, Naamán el leproso, Dios le podía haber sanado a Naamán de otra manera, te pregunto. Sí, pero ¿qué hizo el Señor? No envió al profeta, envió a un criado del profeta a decirle a Naamán lo que tenía que hacer. Naamán, enojado, el general, que era un general, dice, pero ¿cómo yo siendo un general me envía a mí a una de sus criados como si yo fuera un cualquiera? Y el general, enojado, dice, pues yo me voy, ni el río Jordán, ese río sucio, ese río lleno de mugre, yo me voy a zambullir ahí. En mi tierra, en Siria, hay mejores ríos, el Habaná y el Farfar. Quédate con tu río Jordán, que yo me voy, con mi lepra, pero me voy, porque soy un general. Y sus allegados militares le dijeron, pero Naamán, no seas tan soberbio, Naamán, escucha, el Señor te quiere sanar, pero el medio que está utilizando tal vez no es el que tú esperabas, pero el Señor te quiere sanar. Amén. Entonces, hermanos, Jesús, cuando quiere hacer algo, interactúa con nosotros. Interactúa. ¿Sabes lo que es interactuar? Sí, ¿no? Interactuar, ¿no? Entonces Jesús le preguntó, ¿por qué? Pues porque no todos los que están en el estanque quieren salir del estanque. La experiencia a lo largo del ministerio me ha enseñado algo, y es que en muchas personas lágrimas en los ojos no significan convicciones en el corazón. Solamente son lágrimas en los ojos, pero lágrimas sin convicción de corazón es espíritu ¿de qué? De víctima, es ir de víctimas. Amén. Hay lágrimas sinceras, claro que sí. Hay lágrimas de arrepentimiento, pero son muy poquitas. Esas lágrimas casi salen a cuentagotas. Cuando salen borbotones, normalmente no. ¿Cuánto cuesta llorar? A mí me cuesta llorar a horrores. He llorado alguna vez porque el Señor me ha hecho llorar, claro que sí. Pero esa experiencia no es tan común. Pero lágrimas sin convicción de corazón no sirven para nada. Hay muchos que solamente quieren llorar su pena. Llorar la pena es fácil, pero no quieren tomar las decisiones en el Señor que cambiarán sus vidas para siempre. Y Jesús lo sabe, y por eso Jesús le pregunta al enfermo, y por eso Jesús te pregunta a ti en esta mañana, ¿de verdad quieres salir del estanque? Porque algunos prefieren la comodidad de una vida mediocre que la incomodidad de una vida diferente,
y victoriosa en Cristo. Hay muchos que viven abrazados a sus penas, abrazados a sus lamentos, abrazados a sus penas, a sus lamentos, y viven abrazados constantemente, y siempre ya hablas con ellos y son un lamento constante. Son ayes, lamentaciones, son constantemente iden de lo mismo, abrazados a sus penas, abrazados a sus limitaciones, abrazados a sus faltas de criterio, de capacidad, y viven ahí abrazados a eso. No hagas, hermano, de tus penas tu identidad. Amén. No hagas de tus penas tu identidad. Es como los mendigos que viven en las calles, los que duermen en los cartones, ¿verdad? Los indigentes, ¿verdad? Que no tienen nada. Muchos de ellos un cartón para dormir y una bolsa de plástico con 4 enseres viejos, ¿no? Pero se buscan su lugar para dormir y son como muy posesivos con lo poco que tienen. Son como muy posesivos con lo poco que tienen. Y además, cuando tratas de ayudarles, porque nos ha pasado muchas veces, antes teníamos un ministerio, lo tenemos, se llama Ángeles de la Noche, salimos por la noche a las calles a dar de comer, a atender a los indigentes, le decimos, ¿quiere venirse con nosotros? Hay un centro de rehabilitación, hay una casa hogar donde usted puede venir, no es una casa muy, pero bueno, ahí va a tener su cama, va a tener su alimento, va a tener su aseo, va a tener su... Y no, van un día y al día siguiente vuelven a su hábitat porque están incómodos, les sacas de su hábitat y están incómodos, quieren siempre seguir mendigando y siendo indigentes en las calles. Es un problema la indigencia. No quieren salir de esa indigencia porque están ahí acostumbrados, estancados, y les llevas a un palacio, a algunos de ellos, y estoy seguro que los llevas a un palacio y no quieren estar en el palacio, prefieren estar en la mugre de las calles. Porque están cómodos, es su hábitat que ya han creado. Por eso la pregunta es, ¿estás dispuesto a salir del estanque? ¿Estás dispuesto a salir del estanque? Gloria a Dios. Número 2, renunciar a la mentalidad de víctimas. Diga conmigo, renunciar a la mentalidad de víctimas. ¿Cuál fue la respuesta del paralítico cuando Jesús le preguntó? ¿Cuál fue la respuesta? Jesús, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo bajo, otro desciende antes que yo. Jesús no te pregunta por qué no eres sano. Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Amén. Él no te pregunta por qué no eres sano. Él te pregunta, ¿quieres ser sano? Y la respuesta del paralítico demuestra que su mayor parálisis no estaba solo en sus piernas o en su columna vertebral, no, en su cuerpo. Su parálisis estaba también ¿en dónde? Estaba en su mente. Estaba en su mente. Nadie me ayuda y otros me lo impiden. Estoy así por culpa de otros. ¿No te suena esto familiar? ¿No has dicho alguna vez? Estoy así por culpa de, estoy así por culpa de, vivo así por culpa de, me pasa esto por culpa de, hago esto por culpa de, y siempre echando la culpa a la mujer, a la que tienes más cerca, porque ¿a quién echas la culpa siempre? Al que tienes más cerca. El pueblo de Israel, ¿a quién echó la culpa? A Moisés, porque era el que tenían más cerca. Decían, este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, de allí donde comíamos pepinos, cebollas, pescado, no sé qué, y ahora nos hace caminar por este desierto donde no hay pan ni agua y tenemos... Al que tiene más cerca, siempre la culpa la tiene que tener alguien, menos nosotros. ¿Cuánto nos cuesta asumir y decir la mea culpa, verdad? La mea culpa. Asumo la mea culpa. Yo soy el culpable. Soy culpable.
soy culpable. Eso es tan antiguo como la raza humana. Desde Adán y Eva lo vemos, que se pasaron la pelota el uno al otro y al final la pelota terminó en la cancha de la serpiente. Se pasaban la pelota Adán, no, la serpiente, esto, lo otro, no sé cuánto, no, y al final le pasaron la pelota y la pelota terminó allí en la cancha de la serpiente. En ningún momento reconocieron su culpabilidad en el asunto y pidieron perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no se creían responsables de su pecado. Ellos pensaban que eran las víctimas de alguien que estaba atentando contra ellos. En este caso, el diablo, la serpiente, ¿no? No hay respuestas de Dios para aquellos que se consideran o que viven con ese espíritu de víctimas en sus vidas. Y la mentalidad de víctima es una cadena mental de la que te tienes que liberar. Hablando de liberación, libérate de esa mentalidad de víctima en esta mañana que te estanca, amén, porque eso estanca a las personas, porque alguien con mentalidad de víctima no tiene poder para salir de su situación, debido a que cree que la responsabilidad de su situación no es suya, porque se considera siempre el perjudicado, el pobre, el desvalido, el menospreciado, y entonces va de víctima y entonces piensa que la culpa no la tiene él, sino la tiene la condición que le ha hecho ser como es, pero es algo mental. Amén, hermanos. Así que fuera el espíritu de víctima, amén, fuera el espíritu de víctima. No vayas de víctima por la vida, porque eso no te va a traer ningún beneficio. Número 3, obedece la voz de Jesús. Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Muchos a lo largo de la Biblia tuvieron que decidir entre lamentarse u obedecer la voz de Dios a través de Jesús. Josué tuvo que escoger entre lamentarse por la muerte de Moisés o obedecer a la voz de Dios que le decía, esfuérzate, Josué, y sé valiente, porque tú llevarás a este pueblo a la tierra prometida. Cruza el Jordán y todo lo que pisare la planta de tu pie, yo te lo voy a entregar para ti. Amén. Y Josué tuvo que escoger entre lamentarse por la muerte de Moisés u obedecer al Señor que le decía, Moisés ha muerto, ahora tú tienes que sacar a este pueblo, tienes que guiar a este pueblo y tienes que cruzar el Jordán y tienes que llegar a la tierra prometida y todo lo que pisare la planta de vuestro pie, yo te lo he dado para ti. Amén. Ruth tuvo que escoger lamentarse por la pérdida de su marido, una suegra, Noemí, amargada, ¿verdad? Y ser vituperada por un pueblo que no era su pueblo porque ella era moabita, u obedecer la voz del Señor que le decía, vístete y sal al campo y recoge espigas, porque yo estoy a punto de redimirte a ti, a tu familia, y de tu descendencia saldrá linaje. Amén. Y así fue. Y la joven Ruth, la joven moabita, salió al campo y se puso a espigar en pos de los segadores. Y entonces, en esa actitud, el Señor envió a este señor que la redimió a voz. Fue el que la redimió y de esa relación luego salió todo el linaje de David y luego de Jesús. Bendición de Dios. ¿Por qué le pidió Jesús al paralítico no solamente que se levantara, sino que tomara su lecho y andara? Porque el lecho era lo que marcaba su identidad. Era la identidad de los enfermos. El lecho representaba el lugar donde echar limosnas.
Y por lo tanto Jesús, cuando le pide que tomara su lecho, le estaba desafiando a toda posibilidad de no volver atrás. Renuncia al por si acaso en tu vida. ¿Cuántas veces dice, no, por si acaso, ¿verdad? ¿Lo has dicho alguna vez? Por si acaso. Voy a guardar esto por si acaso. Voy a hacer esto por si acaso. Por si acaso. Hay que quitarse las muletas y obedecer a la voz de Jesús. Amén. Jesús solo le dio una palabra y le dijo, anda. Y el paralítico, es que no sé dónde ir, es que no sé caminar. Hace 38 años que no camino, ¿cómo voy a andar? Pero Jesús le dice, anda. Y si le obedeces, Jesús se compromete a acompañarte en el camino que debes andar. Amén. Y a guiarte en el camino que debes andar. Salmos 32, capítulo 8, versículo 10, dice, yo te haré entender. Salmos 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes, ¿qué? Andar. Esto es hermoso, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Pero no seas como el caballo, no seas como el mulo, que no tienen ¿qué? Entendimiento, que han de ser sujetados con un cabestro y con freno, porque si no se desbocan, porque si no, dicen, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. ¡Aleluya! El paralítico no caminó sobre sus piernas lisiadas, ni sobre sus músculos. El paralítico caminó sobre las palabras de Jesús. Amén. Tenemos que aprender a caminar sobre las palabras de Jesús, hermano. Cuando tú caminas sobre las palabras de Jesús, imagínate caminar sobre las palabras de Jesús. Es fácil caminar sobre las palabras de Jesús, pero si tú caminas no como el paralítico, pues sus piernas estaban entumecidas, sus piernas estaban paralizadas, sus piernas no sabría caminar. Después de 38 años es como el que le operan de la cadera y tiene que aprender a caminar de nuevo, ¿no? Pues este hombre igual, no sabía caminar. Pero el Señor te dice, aunque no sepas caminar, empieza a caminar sobre mis palabras. Y verás cómo puedes andar, verás cómo puedes caminar. Amén. Mira a ver cuál es la palabra que Dios te ha dado y obedece y comienza a caminar sobre la palabra de Jesús. Boga mar adentro, echad las redes a la derecha para pescar. Hay que caminar, eso es caminar sobre la palabra. Ven y anda a mí sobre las aguas. Eso es caminar sobre la palabra. Pedro no andó sobre las aguas, Pedro andó sobre las palabras de Jesús que le dijo, ven y anda sobre las aguas. Entonces Pedro fue y anduvo, pero no anduvo sobre las aguas anduvo sobre las palabras de Jesús. Porque cuando obedecemos las palabras de Jesús, andamos y caminamos sobre sus palabras. Amén. Para salir del estanque, en vez de esperar el movimiento de las aguas. Amén, hermanos. Y termino leyendo Jeremías 48, 11 al 14, dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. No fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Y por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Está hablando de ¿qué? De un estanque, de aguas que no han sido vaciadas de vasija en vasija, de aguas que no han sido traspasadas de vasija en vasija, de aguas que están en movimiento. Dice, ni nunca estuvo en cautiverio, nunca estuvo en
o sea, en un aprieto, en cautiverio, en un padecimiento, en una tribulación, en un sufrimiento, porque es necesario que a través de muchos cautiverios, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. Dice así, por tanto, dice, quedó su sabor en él. ¿Cuál era el sabor? Pues el sedimento, la suciedad, la falta de movimiento, el agua estancada, quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado, porque el Señor quiere que seamos olor grato para Él. Amén. Olor grato para Dios, que por donde vayamos olemos a Cristo. Amén. Llevamos el perfume de Cristo, el aroma de Cristo. No llevamos ni Chanel ni Christian Dior, no, llevamos el aroma de Cristo, el olor de su conocimiento. Amén. Ese es el mejor aroma, ese es el mejor perfume, que no tiene precio. Y por eso vienen días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. El Señor tiene que hacer este trabajo, esta obra en nuestras vidas, ser trasvasados de vasija en vasija, y tiene que romper los odres viejos para hacer odres nuevos, porque el vino nuevo no puede ser derramado en odres viejos, dice la palabra, ni el paño, ni se puede hacer un vestido de paño nuevo en vestido viejo. No, porque se echa a perder tanto el vestido como el remiendo, y el vino nuevo no puede ser derramado en odres viejos porque se echa a perder tanto el vino como el odre, dice la palabra. Y se avergonzará Moab de Quemos como la casa de Israel se avergonzó de Betel en su confianza. ¿Cómo pues diréis somos hombres valientes y robustos para la guerra? ¿Cómo podéis decir somos hombres valientes y robustos para la guerra si estamos en la trinchera, si estamos estancados, si estamos en nuestro sedimento, si estamos quietos, estáticos? Una estatua de sal. Para la guerra no sirve un soldado así. No sirven soldados en esta guerra, en esta batalla de fe que tenemos que librar. Hermanos, salgamos del estanque. Amén. Sal del estanque de tu vida. Aleluya. Es una decisión que hay que tomar. La vida es más que el alimento, es más, no valéis vosotros más que el alimento, más que el vestido, no valéis vosotros mucho más que estos pajarillos, dice el Señor. Si yo visto los lirios de los campos, si yo visto las aves de los cielos, si yo doy a los que no tienen un granero para no sé qué, ¿cuánto más valéis vosotros? Mucho más que ellos. Pero los gentiles buscan estas cosas, dice la Escritura, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, dice el Señor. Amén. Sal del estanque. Amén.